con espíritu laico o de tolerancia religiosa, si ustedes lo prefieren. Bueno, allí están los ideales de la masonería. No han variado a lo largo del tiempo. Algunos masones argentinos. Bueno, la lista, como ustedes ven, no puede ser más sutil. Hay muchos más. Pero si decimos San Martín, Belgrano, Paso, los dos Marinos, los tres Balcarce, Alvear, Sapiola, Vicente Fidel López. Hay una conjetura aquí que debo hacer, y es que todos los enfrentados en la guerra civil argentina, en la parte final, en la unificación, en la lucha entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, fueron masones y juntos llegaron al grado más alto de la masonería, el grado 33, el mismo día. Mitre, Urquiza, Sarmiento, Derqui y el general Gelioves fueron nombrados grado 33 en la misma sesión de la masonería. Y eso es algo que de alguna manera nos indica una comunidad de pensamientos y que tal vez explique, es una conjetura mía, la blandura de Urquiza frente a Mitre al no destruirlo totalmente en Cepeda y en Pavón, y la blandura de Mitre frente a Urquiza, al revés ahora, al dejarlo como único ex aliado de Rosas al gobierno de la provincia. Bueno, cabe destacar que Sarmiento, aparte de grado 33, fue gran maestre de la masonería argentina entre 1883 y 1884. Alberdi no pasó de los grados más bajos, pero también era masón. Bien. ¿Sarmiento masón, dijo? Sí, Sarmiento fue... Porque ahí dice Belín Sarmiento. No, también Belín Sarmiento, también es nieto. Es más, si usted entra al edificio de la Gran Logia Masónica, en el hall de entrada tienen un busto de Sarmiento de proporciones gigantescas. Sarmiento es el masón más destacado de la Argentina. Pero masones eran todos, era Mitre, era Belgrano. La masonería era el partido de la burguesía liberal y tolerante. Gente que se oponía a los principios, no la masonería, sino toda esta gente, de tipo discriminatorio que imponía el régimen español, donde solamente a los católicos les estaba permitido determinadas cosas. ¿Sí? Como querían atraer inmigrantes, eran tolerantes. Bien. En todo proyecto educativo entran en juego las concepciones de vida del hombre y de la sociedad en la que él actúa. Se pueden sintetizar esas dos preguntas: educar para qué y educar a quién. Y esto era así en la antigüedad, en la Edad Media, en la época de nuestros dos convocados hoy, Alberdi y Sarmiento. Hoy va a ser mañana, va a ser siempre así. Dado esto porque la educación, tanto la formal, instruida, impartida en establecimientos educacionales, como la informal, la que sea a través del diario, de la película, de la televisión, constituyen el aglutinamiento de la vida social, es el armazón sobre el cual se asienta la vida social. ¿Educar para qué? Y ahora y ahora viene la parte que yo les decía, en la cual mi opinión deja de tener importancia, para pasar a dejar hablar a los autores que nos convocan. En las bases, Alberdi dice: la instrucción para ser fecunda ha de contraerse a las ciencias, a las artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, al conocimiento de utilidad material inmediata. Nuestra juventud debe ser educada en la vida industrial. Acuérdense lo que quería decir industria, englobaba toda la actividad humana. Y para ello, ser instruida en las ciencias, en las artes auxiliares
a la industria. La insistencia de Alberdi en la educación para las cosas es permanente. Siempre va a hablar de esto. En las bases vuelve a decir, refiriéndose ahora sí estrictamente a la inmigración: cada europeo que vive en nuestras playas nos trae más civilización con sus hábitos, que luego comunica a nuestros habitantes que muchos libros de filosofía. Un hombre laborioso es el catecismo más edificante. Aviso importante a los hombres de Estado sudamericano: las escuelas primarias, los liceos, las universidades son por sí solas pobrísimos medios de adelanto. Este es uno de los motivos por los cuales yo quiero hacer hablar a los protagonistas. Dicen cosas realmente interesantes. La educación, por el ejemplo de la que habla aquí, es otro aspecto que el tucumano no se cansa de mencionar en toda la obra. Si se quiere, esto es llevar a nivel nacional lo que resulta ser el método del castellano en el aula. O sea que los estudiantes más avanzados ayudan a los más atrasados. Aquí los estudiantes más atrasados son los argentinos, los más avanzados son los europeos que nos vienen a educar. ¿Y cómo nos vienen a educar? Con el ejemplo. Las escuelas en los Estados Unidos. El hombre que no ha desenvuelto su razón con el auxilio de los conocimientos que habilitan su recto ejercicio no es hombre en la plenitud y dignidad de la sección. Les aclaro de que he tratado de respetar la ortografía original. La ignorancia es casi un delito, pues se presupone la infracción a las leyes morales y sociales. O sea que para Sarmiento la educación es una ley moral, una obligación. Pensemos que Sarmiento lo dice casi en el sentido de las tablas de la ley. ¿No? Es pecado no educarse. La propiedad particular debe proveer a la educación de todos los habitantes del país. Pensemos un poquito esta frase. ¿Qué es la propiedad particular? La propiedad particular es la propiedad que paga impuestos, ¿sí? Como garantía de su conservación, como elemento de desarrollo y como restitución en cambio de los dones de la naturaleza que son la base de la propiedad. O sea que el que saca un beneficio de la propiedad debe pagar impuestos. La libertad supone la razón colectiva del pueblo y la producción es obra de la inteligencia. Pero de la inteligencia entendida en un sentido amplio, no del mero aprendizaje de una técnica. Miren lo que dice Sarmiento. Es infundado el temor de que tal elevada instrucción puesta al alcance del común de la gente distraiga del trabajo material y de las profesiones manuales a los que adquieren más instrucción. ¿Qué quería decir Sarmiento con esto? Sarmiento hace como una especie de pirámide. Los más pobres se van a ir después que terminen la escuela primaria. Los que le sigan en capacidad económica van en secundaria. Y los que tengan más dinero van en la universidad. Pero todos deben ser educados. Pero no solamente educados en el sentido de las artes prácticas, educados en el pensamiento. Veamos los contenidos. Los contenidos son la estructura sobre la cual reposan los mecanismos de pensar y las posibilidades de obrar. Si solamente te enseñan a fabricar zapatos, y bueno, zapateros con zapatos y se acabó la historia. Y se está condicionando la posibilidad de seguir pensando por cuenta propia. La posibilidad de pensar, la posibilidad de obrar, la posibilidad de aprender, la posibilidad de cambiar el mundo. En las bases, Alberdi dice: los ensayos de Rivadavia en la instrucción secundaria tenían el defecto de que las ciencias morales y filosóficas eran preferidas a las ciencias prácticas y de aplicación. Es enseñar lo que llaman las ciencias morales y filosóficas, o sea, la historia, la filosofía, el derecho, para Alberdi era casi pecado.
las ciencias prácticas y de aplicación, que son las que deben ponernos en condición de vencer a esta naturaleza, siendo la principal misión de nuestra cultura actual el convertirla y vencerla. Porque para Alberti, igual que para Sarmiento, la naturaleza, el desierto, el despoblado, eran el enemigo principal. Había que llenarlo con gente y hacerlo producir. Fíjense cuál es el defecto de Rivadavia. Después dice, contraer la educación de la juventud sudamericana, ya no habla de Argentina solamente, habla de todo el orbe sudamericano. A formarla en la producción intelectual es como educar en la industria fabril en general. Un error completo de dirección, porque Sudamérica no necesita ni está en edad de competir con la industria fabril europea. Aquí tenemos Alberti, queremos una república agropecuaria. Tal producción no será la que haga la riqueza del país, un simple cuero seco. Servirá mejor a la civilización de Sudamérica que el mejor de sus poemas o su mejor novela o sus mejores inventos científicos. Creo que no necesita ninguna aclaración el texto. Sarmiento decía en 1841, allí en Europa, sus escritores discuten las grandes teorías que interesan a la humanidad en masa y que para nosotros, niños aún en la carrera social, son los de la más alta importancia. Aquí tienen la ciencia sus profundos maestros, eminentes filósofos dan sus lecciones públicas de derecho, historia y moral para preparar el porvenir de la humanidad. Si quieren, retrocedemos y observamos la diferencia con lo que decía Alberti, pero acuérdense que le critica a Rivadavia en enseñar justamente lo que Sarmiento considera como lo importante para el porvenir de la humanidad. ¿Dónde y cómo educar? Para Sarmiento, la arquitectura escolar fue una preocupación permanente. La escuela como edificio era una herramienta pedagógica y a su vez transmitía, enseñaba a la comunidad la importancia que tenía la educación. Para Sarmiento, la civilización es una cuestión de entorno material. El hombre civilizado es un hombre que consume los productos de la civilización, los más adelantados de la técnica. Miren esto. Nuestras escuelas deben, por tanto, ser construidas de manera que su espectáculo, lo que el hombre ve, obrando diariamente sobre el espíritu de los niños y también de los padres, eduque su gusto, su físico y sus inclinaciones. No solo debe reinar en ellas el más prolijo y constante aseo, que eso se van a encargar los maestros, sino también tal comodidad para los niños y cierto gusto y aún lujo de decoración que habitúe sus sentidos a vivir en medio de estos elementos indispensables de la vida civilizada, el lujo y el gusto. La otra. Esta es la escuela de la Catedral del Norte, un proyecto de Sarmiento, igualito que las escuelas de Plan San Martín de la provincia de Buenos Aires de ahora, ¿no? Este es el normal número 1. Este es el Ministerio de Educación, ¿sí? Actual. Fue usado como escuela en 1885. Este es el interior del Colegio Mariano Acosta. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Estos verdaderos palacios, ¿sí? Con escaleras de mármol de Carrara, arañas de bronce, estatuas, ventanas con vitró, estaban siendo ocupadas por un personaje relativamente poco importante en la vida social, que eran las mujeres. Porque los colegios normales, el normalismo se crea como una institución femenina. Y Sarmiento, a través de esto, está llevando a mujeres que venían de las clases medias, bajas y medias, a una situación completamente diferente a las casas de adobe o de ladrillo de barro, con pisos de ladrillo o de madera